Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta tarde a nuestro panel de enseñanza. En esta tarde, como dice el corito que cantamos los domingos, estamos juntos otra vez con nuestro hermano Memo. Dios te bendiga, Pastor. Memo. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Hoy vas a ser panelista, ya te robé tu posición ¿de qué? De moderador. Amén. Amén. Y otra vez está con nosotros nuestro hermano Jesús Olea. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén. Tardamos 3 semanas para volver a estar juntos el equipo completo. Amén. Vamos a iniciar, mis hermanos, orando y vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que ore, por favor. Amén. Amén. Señor, en esta tarde primeramente te pedimos que tú seas tomando el control de cada uno de nosotros, que todo lo que hablemos sea conforme a tu palabra, sea conforme a lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de esta enseñanza, Señor, que en cada uno de los diferentes hogares donde se ha de estar escuchando, de estar viendo, que tú también estás tomando el control de ellos, Padre, que quites de su mente toda preocupación, Señor, todo aquello que pudiera distraer, Señor, en este momento para poder atender tu palabra. Toma el control de cada uno de los hogares, toma el control de cada uno de nosotros, sí. Padre, y que todo lo que hablemos sea conforme a tu palabra, Señor, sea conforme a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres el que hace la obra, pues todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Durante este tiempo hemos estado estudiando y hablando de algunos atributos de Dios, comunicables e incomunicables. Y la suma de todos esos atributos es que en todos ellos hemos visto que Dios es bueno. Hemos visto atributos, por ejemplo, amor, hemos visto atributos como paciencia, fidelidad, justicia y santidad. Y todos esos atributos nos han enseñado que Dios es bueno. Y dice el Salmo, vamos a ir al Salmo capítulo número 34, verso 8. Salmo capítulo 34, versículo número 8. Amén. Dice así: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Y es algo que nosotros hemos podido ver cada semana, ¿no? A través de sus atributos, cómo poder contemplar la bondad de Dios. Tal vez cuando hablamos de su fidelidad, nosotros podemos decir, ¿por qué Dios es fiel? Pues porque es bueno. ¿Por qué Dios nos ama? Pues porque es bueno, no porque nosotros seamos buenos. ¿Y por qué Dios es santo? Porque es bueno. Y aunque inconscientemente lo hemos tratado de reflexionar cada semana, hoy lo vamos a hablar de manera específica, vamos a hablar de la bondad de Dios. Ahora vamos a empezar hablando contigo, hermano papá. Vamos a ver contigo que Dios es la fuente de toda la bondad, de todo lo bueno, y al mismo tiempo es el estándar de todo lo bueno. Amén. Amén. Para esto vamos a ir a nuestras Biblias, al Salmo 119, versículo 68. Dice Dios aquí en su palabra: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí para terminar este versículo: enséñame tus estatutos. Y realmente, como comentaste ahorita, hemos visto diferentes atributos de Dios y en algún momento pudiéramos pensar que uno es mejor que otro, pero pues todos son inherentes a Dios, afortunadamente, ¿no? Y aquí lo que acabamos de leer, donde menciona el salmista que enséñame tus estatutos. Nosotros, a través de la palabra, a través de ir conociendo a Dios, nos damos cuenta que Dios es bueno. Aún a pesar, en su momento, cuando vimos que Dios era un Dios de ira, un atributo de Dios, la ira de Dios, vemos que también dentro de la ira de Dios, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque nos lo enseña a través de su palabra. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que conocer a Dios a través de su palabra? Esto es importante porque muchas de las veces nosotros aprendemos o conocemos a personas y decimos, mira, es una buena persona. Y el estándar que muchas de las veces nosotros tenemos que seguir es el de Dios. Y sobre todo porque lo dice en su palabra y porque Él lo muestra
a través de lo que Él hace, ha hecho y hará en nuestras vidas, aún a pesar de las dificultades, porque muchas de las veces creemos que cuando tenemos una dificultad, pensamos ahí que en ese momento Dios no es bueno, y Dios no cambia. Vimos un atributo de Dios, que Dios no cambia, Dios es inmutable, lo veíamos, ¿no? Dios no cambia, y eso es algo que nosotros tenemos que tener esa certeza. Pero para eso también vamos a ir a Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice Dios así en su palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos asegura aquí en su palabra, por eso primero leemos lo que está en sus estatutos. Y aquí en Santiago 1:17 nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es bueno. Por eso dice que no hay que, toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios, dice, del Padre de las luces. Y algo importante, lo que comentaba, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es algo que nosotros tenemos que tener la seguridad, que independientemente de lo que nos pase, de lo que estamos viviendo, tengamos esa seguridad que Dios es bueno, y que todo lo que haga Dios en nuestras vidas es bueno para nosotros. Tal vez en un principio nosotros lo vemos mal, ¿no? Porque en ocasiones pues a veces sufrimos por las situaciones que pasan, por la muerte de algún ser querido, a veces por, no sé, la falta de economía, por X circunstancias. Nosotros podemos pensar que lo que estamos viviendo es porque Dios, a veces que hasta porque Dios no nos escucha, pero Dios es bueno. Pero ojalá y nosotros podamos entender en las diferentes situaciones que vivimos que Dios es bueno. Una cosa que sí considero importante es que Dios no cambia. Dios no cambia en ningún momento. No así como nosotros, ¿no? Nosotros en ocasiones, dependiendo cómo nos traten, tratamos a la gente. Ese es un problema que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Y Dios, independientemente de que en ocasiones nosotros no hagamos su voluntad, Él nos ama. Dios es bueno para con nosotros. Dice Dios en sus palabras que Él hace salir el sol para buenos y para malos, ¿no? Él en ese momento a nosotros nos da todo. Y nosotros, desafortunadamente, hoy en día, en muchas de las ocasiones, no nos fijamos más en lo malo que en todo lo bueno que día con día Dios nos da. Nosotros hoy pudimos levantarnos, ver, respirar, caminar, y mucha gente no lo pudo hacer ya. O mucha gente tal vez despertó, pero tal vez no tiene esa posibilidad de poder ver, de poder caminar. Posiblemente alguien está postrado en alguna cama, en los hospitales, en sus hogares, y ellos están clamando a Dios, pidiendo sanidad. Y nosotros vemos que en nuestras vidas Dios muestra esa bondad, porque hasta el día de hoy, a pesar de dificultades, a pesar tal vez de alguna enfermedad, Dios es bueno con nosotros y siempre ha sido bueno. Amén. Memo, ¿quieres comentar algo? Pues es algo importante que comentaba nuestro hermano Jesús, que este atributo de la bondad, así como los otros atributos que hemos visto, es parte de una esencia y de un carácter pues de Dios, y que esos mismos atributos para Él pues siempre van a estar muy presentes y no va a cambiar como normalmente lo podríamos hacer nosotros. Y otra parte importante que tocaba el hermano es cómo podemos entender cada uno de esos atributos, y principalmente este atributo de la bondad, únicamente conociéndole, entendiendo, porque a veces estos atributos resultan difíciles para los creyentes, igual para los incrédulos, pero en parte es porque no lo conocemos realmente, ¿sí? Y trataba de visualizarlo. Escuchaba a un predicador que decía que conocer la bondad de Dios era como tratar de conocer el universo sin un telescopio, ¿no? No iba a ser imposible poder conocer ese universo en su totalidad sin un instrumento como era el telescopio. Y lo mismo pasa con la bondad, ¿sí? Como
cada uno de sus atributos de los cuales hemos hablado de Dios. Si nosotros no conocemos a Dios a través de la palabra, porque es conforme lo vamos a ir conociendo, no vamos a poder entender nunca ese atributo que es de la bondad, que a veces es un atributo que en esencia emana amor, misericordia, paciencia tal vez, pero es tan difícil a veces para la gente entenderlo de acuerdo a la situación que esté viviendo, como decía nuestro hermano Jesús. Y esa dificultad se vuelve tan difícil porque principalmente nosotros no lo conocemos. Y decía este pastor, bueno, inclusive aún teniendo el telescopio para tú poder ver el universo, si no entiendes, no tienes una idea clara de lo que es el universo, toda su totalidad, pues aún así se te va a seguir siendo difícil. Y lo mismo pasa con Dios. Si tú no lo conoces, si tú nada más lo quieres tener como por pedacitos, se te va a ir haciendo muy difícil poder ir entendiendo cada uno de estos atributos que hemos venido hablando, y principalmente este que es de la bondad, ¿sí? Donde vemos con claridad que se enfrascan muchos otros atributos de Dios, como decía el hermano, hasta el atributo de la ira. Conocemos un Dios que tiene ese atributo de ira, pero hasta en esos momentos Dios es bondadoso, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos que conocer, y la única forma de poderlo entender es a través de la palabra. Amén. La única manera de conocer entonces a un Dios bueno es a través de su palabra, y también la única forma en que nosotros conocemos la bondad, la verdadera bondad y lo que realmente es bueno, es conociendo a Dios. Porque hoy en día hay un problema, la sociedad o el mundo donde nosotros vivimos ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Se cumple la palabra que decía el profeta Isaías: malditos son los que confunden a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy en día vivimos de esa forma. Hay muchas cosas malas que el hombre le llama buenas y se goza en ellas. Pero cuando nosotros decimos que Dios es el estándar, es que Dios nos ha dicho lo que es bueno. Sí, porque a veces nosotros pensamos que hay cosas que son buenas, pero en su trasfondo son malas. O las queremos ver como buenas, o las queremos ver nosotros como inocentes. Entonces, lo que hay de bueno en toda la creación ha salido de Dios, está en Dios y le glorifica a Dios. Y si algo no corresponde a la imagen de Dios y no le glorifica, no es bueno. Por ejemplo, el amor es bueno porque lo practica Dios y está en Dios. La paciencia es buena porque está en Dios y la practica Dios. Pero, por ejemplo, la mentira, que a nosotros decimos, bueno, mentira a veces no es tan malo. No, siempre será malo. No hay mentiras piadosas. ¿Por qué? Porque la mentira no está en Dios, ni la practica Dios, ni le glorifica a Él, aunque a veces nosotros la practicamos. O el pecado nunca será bueno. Ahora, hay pecados que nosotros decimos son muy malos y que los rechazamos, como los pecados inmorales, por ejemplo. Pero hay pecados que aceptamos y que no los vemos tan malos y que los practicamos, como el orgullo o como la avaricia. Dios dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es malo amar el dinero. Pero sin embargo nosotros podemos decir, no, yo hago lo bueno porque no hago lo malo. Pero sin embargo sigues teniendo maldad en tu vida. ¿Ok? Entonces, a través de este estudio vamos a ver que Dios es bueno y su bondad puede transformar nuestras vidas. Pero contigo, Memo, vamos a ir a otro punto. Hay un dilema en el ateísmo o los escépticos que dicen, que es el punto que más usan y tú nos vas a ayudar a entenderlo. Si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? No logran explicarse ese punto. O porque si Dios es bueno, permite la maldad, e inclusive la Biblia nos enseña que Dios usa la maldad. ¿Sí? Dios usa la maldad muchas veces. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y contigo vamos a ver que aun cuando existe la maldad y Dios permite la maldad, eso no niega su bondad, sino a través de esa maldad también nosotros podemos ver la bondad de Dios. Amén. Pues como tú bien dices, vivimos tiempos muy difíciles, donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces son tiempos donde vemos una discrepancia entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y a veces nos dejamos influenciar únicamente por lo que nosotros creemos y no por lo que Dios quiere en nuestras vidas.
Tenemos que entender que en estos tiempos tan difíciles, donde pareciera que la maldad abunda más que el bien, aún en estos tiempos la soberanía y la gloria de Dios siempre va a estar presente, ¿sí? No va a haber nada que impida que esa soberanía y esa gloria se pueda manifestar en la vida de cualquier persona, pero a veces depende que esa persona quiera. Fíjense bien lo que les voy a comentar, ¿no? Todos en estos momentos estamos preocupados por una pandemia, porque sabemos que está afectando de una manera pues radical la economía, la salud de mucha gente. Está afectando pues muchas cosas que probablemente nosotros tenemos cierto temor a esa enfermedad, ¿sí? Pero tampoco estamos entendiendo que va a llegar a un punto donde esa enfermedad posiblemente se va a erradicar, como muchas otras enfermedades que han desaparecido en el largo de los tiempos. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender claramente, y que hay algo mucho peor, yo podría decir, que estamos viviendo actualmente, aparte de esta epidemia, que esta sí va a tener unas grandes consecuencias en la vida de no solamente de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, y es la descomposición tanto social y moral que estamos teniendo en la actualidad, ¿sí? Esa descomposición, al final de cuentas, está permitiendo que esté entrando en la vida de cada creyente, que esté entrando en la vida de cada incrédulo, ¿sí? De cada persona que a lo malo le está llamando bueno, y entonces empieza a crear una sensación, como bien tú decías, donde la gente que no cree en Dios dice, bueno, ¿cómo podemos tener un Dios que nos lo pintan como un Dios bueno, pero permite tanta maldad en nuestra sociedad, ¿no? Y en la misma Biblia, el profeta Habacuc decía, en algún momento preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué, si tú eres un Dios bueno, permites que mis ojos puedan ver tanta maldad, ¿no? Tú tienes la capacidad el día que tú quieras de terminarla, ¿sí? Pero ¿por qué lo dejas? ¿Sí? Esa misma pregunta le hizo Habacuc, o el mismo Salomón también se la planteó en algún momento y decía, ¿qué tanto nos conviene tener una vida llena de moralidad si nos estamos dando cuenta que el incrédulo, el que vive una vida desordenada, a veces hasta le va mejor que alguien que sigue la palabra de Dios? Y a cada uno de ellos Dios les dio una respuesta, y les dio una respuesta sabia, porque Dios tiene en cada uno de nosotros un propósito, ¿sí? Por eso comenzaba al inicio explicando esta parte de cómo es bien importante que cada uno de nosotros primeramente conozcamos a Dios, porque si no lo conocemos no vamos a nunca entender todo lo que está pasando en nuestras vidas, o todo lo que se está manifestando en nuestro mundo, porque únicamente lo queremos ver con nuestros ojos, y nuestros ojos no nos da ni siquiera la capacidad de poder entender por qué Dios a veces permite ese tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, y vamos a leer del 1 al 5. Amén. Amén. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Esto se lo decía Pablo a Timoteo porque estaba preocupado de los tiempos que se avecinaban y los tiempos que estaba viviendo. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impecables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amadores de sí mismos. Vivimos una actualidad, mis hermanos, donde vemos gente que son amadores de sí mismos, ya no aman a Dios. Entonces esa gente es una gente que no conoce realmente la bondad, la paciencia, la misericordia, la gracia de Dios en sus vidas,
que a veces únicamente necesitan un pequeño pretexto, una pequeña aflicción que pasó en sus vidas para decir, este Dios bueno no existe, no lo quiero, porque se llevó a mi padre, porque se llevó a mi madre, porque se llevó a un hijo. Entonces, cuando tú eres un creyente que le cree a Dios, que entiende su voluntad, que Dios está ejerciendo en tu vida, en lo bueno, en lo malo, ¿sí? En los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. Si tú conoces a un Dios en su magnitud, vas a poder entender pues que tienes un Dios bondadoso todo el tiempo y que no hay pretexto que pueda pasar en tu vida para tú quererlo dejar a un lado. Y la gente que está allá afuera, que es incrédula y que se toma ese pretexto del ateísmo, es gente que realmente no lo conoce y no quiere nada de Dios, porque está tomando un pretexto para únicamente decir, yo sigo con mi vida así por esto que me pasó y nunca voy a querer conocer a Dios porque así estoy bien, porque soy amador de mí mismo, porque me quiero seguir comportando como a mí me conviene. Amén. Amén. Lo que a veces nosotros llegamos a pensar es que las tinieblas apagan la luz y la Biblia nos enseña lo contrario. La Biblia nos enseña, el apóstol Juan en su evangelio nos dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Obviamente esa luz es Dios. Desde que Él creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay, dice que Él vino aquí y este lugar estaba desordenado y vacío. Y las tinieblas reinaban en este lugar. Después explicaremos a qué se refiere eso, a lo mejor en Génesis. Pero las tinieblas y la maldad nunca apagarán la luz de la bondad de Dios. Y ahorita vamos a verlo a través de cada punto. Como inclusive hay un texto que a veces nosotros no entendemos. Pablo dice en Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y en esas todas las cosas incluye la maldad, incluye los tiempos malos, incluye el sufrimiento. Ahorita vamos a ir a verlo punto a punto. Contigo vamos a empezar. Vamos a hablar que nosotros podemos ver la bondad de Dios aún en tiempos difíciles o en tiempos de dificultad. Amén. Amén. Ahorita que comentaba Memo el punto anterior, vino a mi mente hace 10 días aproximadamente, una compañera del trabajo, le comentaron que su hermana tenía un problema cerebral bastante fuerte y me pidió que si podíamos orar por ella. Dije sí, cómo no. De hecho nosotros estamos orando todos los días a las 9:30. Dice ella, vamos a orar 6:30. Al segundo o tercer día me llama diciéndome, ¿sabes qué? Textual así, es que Dios sí nos escuchó porque mi hermana ya está bien. Y le dije, a ver, espérame, ¿cómo? Dios escuchó porque tu hermana ya está bien. Entonces, si tu hermana no hubiera estado bien, no hubiera tenido una mejoría, tú piensas que Dios no te escuchó. Y ese es un problema, que muchas de las veces nosotros creemos que Dios solamente es bueno cuando Él nos escucha. O cuando nos pasan cosas o cuando buenas. nos pasan cosas buenas. Pero cuando yo le pido algo a Él y no sucede en mi vida lo que yo le pido, entonces pareciera ser que Dios no me escucha. Dije, espérame, es que lo que tú me estás diciendo no tiene razón de ser. Dios siempre escucha. El que Él haga su voluntad es diferente. Y otra cosa importante, que lo que Él haga en nuestras vidas va a ser siempre lo bueno, a pesar de que para nosotros posiblemente en ese momento no sea bueno, ¿no? Precisamente referente a la cita que comentabas ahorita, ¿no? Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, ojo, los que conforme a su propósito son llamados. O sea, decía hace un rato Memo, hablaba de los creyentes y de los incrédulos. Aún los creyentes, ¿sí? Nos pueden pasar cosas que en nuestro momento nos van a doler. Decía hace un rato, la pérdida de algún ser querido, la pérdida de algún miembro de la iglesia. Pero dice Dios, pero todas las cosas las ayudan a bien. Qué importante es saber que nosotros tenemos a un Dios bueno, un Dios de bondad. Cuando nosotros conocemos a Dios realmente, que Él es bueno, tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestras vidas, aún en el dolor, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo está permitiendo. Amén.
Eso es importante en nuestras vidas, ¿no? Y yo le comentaba a ella, volviendo a lo que les decía. Le digo, entonces, porque tu hermana ya mejoró, Dios sí te escuchó. Desafortunadamente, ella es incrédula. Desafortunadamente, mucha gente, aún siendo creyente, solamente oramos cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Y ese es un problema que no tan solo pasa al incrédulo y al creyente, pasa a todos. Desafortunadamente, el creyente aún en medio de la dificultad, posiblemente cree que tiene más necesidad de orar. Y la necesidad de orar debe de ser siempre, porque nosotros tenemos a un Dios bueno. No tiene que ser solamente la necesidad. Y qué difícil es de repente, aún a veces como creyente, el creer que Dios es bueno, el creer que Dios siempre me escucha, el creer que lo que día con día a mí me pasa es porque Dios lo permite, y si lo permite es para una enseñanza que quiere para mi vida. No es para que me moleste, no es para lastimarme, al contrario, es para hacerme cada día mejor creyente, mejor, que tenga mejor esperanza. Pero también vamos a ver qué dice Dios en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dios dice así, Nahum 1:7, dice: el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Fíjense, había estos dos pasajes y en algún momento dije, ¿cuál toco primero? Donde dice que a todos Dios, que a todos que todas las cosas nos ayudan a bien, o leer de Nahum. Dice Nahum, voy a volverlo a leer: el Señor es bueno, dice, fortalece en el día de la angustia, pero también dice, y conoce a los que en Él confían. Y en este punto me voy a detener poquito. ¿Realmente nosotros confiamos en Dios? ¿Realmente confiamos y conocemos lo que decías tú, Memo, hace un rato? ¿Conocemos a ese Dios bueno? ¿A ese Dios de misericordia? ¿A ese Dios de amor? ¿A ese Dios que a pesar de tener ira, Él nos va a tratar con bondad, con amor? O sea, ¿realmente nosotros conocemos a Él? Porque dice aquí, y conoce a los que en Él confían. Y aún en los que no confían, porque Dios también, siendo bueno, aún los que en Él no confían, aún Él hace la voluntad sobre ellos. Pero ¿por qué Dios hace la voluntad sobre la gente? ¿Por qué Dios es bueno? Cuando nosotros reconozcamos que todo lo que nos sucede proviene de Dios, nosotros vamos a entender que aún a pesar de estar en la aflicción, debemos de entender que proviene de Dios. Y que si esto proviene de Dios, es bueno para mi vida. Amén. Que esto pasará, y que ojalá en esos lapsos, en esos momentos, nosotros nunca apartemos la mirada de Dios ni la confianza en Dios. Cuando conocemos realmente a Dios, sabemos que es bueno para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él así lo determinó. Sin embargo, nosotros también tenemos que considerar que como creyentes, Dios lo dice en su palabra, no todo lo que nosotros vamos a vivir como creyentes, todo va a ser felicidad. Va a haber tristeza, va a haber amargura, va a haber decepción, va a haber todo eso en nuestras vidas. Pero todo eso nos va a ayudar a bien, como dice su palabra. Nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir haciendo crecer como hijos de Dios, para que en algún momento, ojalá, y podamos dar en base a la palabra, palabras de aliento a otra persona. Eso nos va a ir fortaleciendo, pero siempre y cuando nosotros tengamos esa seguridad de que todo nos ayuda a bien. Amén. Amén. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros, de forma inconsciente o porque la religión nos ha hecho mucho daño, nosotros pensamos, si pasan cosas buenas, ¿quién las hizo? Dios. Y el religioso piensa, si pasan cosas malas, ¿quién las hizo? El diablo. Y no sé por qué nosotros siempre asociamos eso, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que aún en las cosas malas, Dios ahí está presente, y que aún Dios, en medio de esa maldad, se glorificará. Hay cosas que dicen escritores de la Biblia que a lo mejor para nosotros nos resulta muy difícil. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 119 dice, bueno me fue ser afligido. ¿Quién de nosotros puede decir algún día, bueno me fue ser afligido? Pero al final de cuentas, en esa aflicción tú vas a ver la bondad de Dios.
Ahora, contigo, Memo, vamos a ver cómo vamos a quitar esa idea muy religiosa, y perdón si yo lo digo, hasta ignorante, de decir, bueno, lo malo lo hace el diablo, lo bueno lo hace Dios, porque nosotros ahora vamos a ver que Dios sigue haciendo lo bueno, aún en medio de un mundo pecador y caído. Y eso lo vamos a ver contigo. Amén. Fíjense cómo yo creo que cada uno de nosotros tres aquí presentes, en las diferentes etapas de nuestra vida, tenemos diferentes edades. Eres el más joven de los tres. Gracias a Dios. Y a pesar de nuestra corta o de nuestra larga vida que nosotros podamos tener, hemos experimentado la bondad de Dios en nuestras vidas. Amén. Hemos experimentado la bondad de Dios dándonos la oportunidad de volver a vivir casi. Hemos experimentado la bondad de Dios en utilizarnos, como en tu caso, para poder llevar su palabra y ser de mucha bendición, pues no solamente para nosotros como iglesia, sino para mucha gente que te escucha predicar, ¿sí? Y llevar esa enseñanza. Entonces, hemos experimentado la bondad de Dios, ¿sí? Aún hasta cuando éramos incrédulos, aún hasta cuando no lo conocíamos, nosotros, si somos entendidos y volvemos hacia atrás, nos podemos dar cuenta que muchas veces Dios fue demasiado bondadoso con nosotros. Hoy voy a poner un testimonio. A veces he aprendido de ustedes dos, tanto de tu papá como de ti y de algunas otras personas, que a veces hablar de uno mismo tenemos que tener mucho cuidado, porque se vuelve, lejos de querer edificar a una persona, que sería el propósito de cuando hablamos de nosotros, a veces la línea es tan delgadita que a veces a la hora de estar hablando ya nos podemos empezar a confundir y empezamos a sonar como vanagloria, como hablar de que nosotros nos lo merecemos, y entonces ahí ya el propósito se pierde, ¿sí? Entonces, hoy voy a hablar muy brevemente de cómo, para que los hermanos entendamos y los incrédulos también entendamos cómo Dios es bondadoso en todo momento, ¿sí? Voy a hablar de un testimonio en el cual yo pude ver la misericordia y la bondad de Dios, y no estoy hablando de mi vecino o de una persona que yo conozca, estoy hablando de mi propia vida. Dios permitió, dentro de su voluntad, darme la oportunidad de poder conocer a una niña que fue de mucha bendición para mí, para su mamá, y llegar a entender en su voluntad que ya no le iba a tener más tiempo conmigo. Fue difícil, ¿sí? Fue muy difícil. No se trata de decir que nosotros como creyentes, al entender que Dios va a hacer su voluntad en nosotros, aún en lo malo, nosotros lo tomamos siempre con mucha tranquilidad. No pasa eso, porque somos carne, y en nuestra carne pues lloramos, nos afligimos y sentimos, ¿sí? Somos humanos, no somos robots. Pero también, gracias a Dios, gracias a la voluntad de Dios en mi vida, en la de mi familia, tiempo después, Dios, de una forma muy bondadosa y misericordia en mi vida, me permite tener 2 niñas. Y entonces yo podría decir, porque a veces lo hace la gente y dice: Dios es bondadoso porque me lo merezco, porque soy demasiado bueno, porque soy el ser más magnífico que puede habitar en este planeta. Y no es así. Yo soy un ser imperfecto. Yo tengo muchas carencias a veces como ser humano, y Dios en su bondad, ¿sí? Dios en su bondad, tengo que reconocer que aún así, ante mis imperfecciones que yo puedo tener, Dios me está dando la oportunidad de volver a ser padre. Y no solamente me regaló una hija, me regaló ya 2. Entonces fíjense cómo a través de algo que tiempo atrás cualquier persona podría decir: híjole, ¿no? O sea, qué malo qué malo es Dios, porque al hermano, ¿cómo le quitó una hija, no? He conocido historias de hermanos que han servido toda su vida a Dios y también pierden una hija.
y siguen creyendo a Dios, ¿sí? Pero allá afuera hay mucha gente que no conoce a Dios, que no lo ama, que no tiene esas ganas de poderlo atesorar en sus vidas, que llega a pasar alguna situación mala y entonces volteamos nuestro rostro y nuestro cuerpo y le damos la espalda a Dios, porque estamos acostumbrados únicamente a que Dios haga cosas buenas y no entendemos que tenemos un Dios que aún en su voluntad, aún en su gloria, en su magnificencia, tenemos un Dios que permite que a cada uno de nosotros nos pasen ciertas situaciones por un propósito, ¿sí? Esos propósitos a veces son difíciles de entenderlos, ¿sí? Son muy difíciles. Pero imagínate qué tan difícil sería si no estuviéramos con Dios. Sería mucho más difícil. Probablemente tendríamos familias totalmente desunidas por cada problema que nos pasa en nuestras vidas. Y para eso Dios está en nuestra vida, para tratar de que esa bondad nosotros la podamos reconocer, pero reconocerla de una manera conforme a la voluntad de Dios, como Dios quiere que nosotros veamos esa bondad, no una bondad que nosotros digamos, Dios es muy bueno porque me da cosas materiales, ¿eh? Y entonces dejamos la bondad de Dios, como decía mi hermano Chucho, en cosas tan simples como un nuevo amanecer, como una nueva oportunidad de volver a vivir. O sea, cosas tan simples que hay mucha gente allá afuera que esas cosas no las valora, porque ahí no ve la bondad de Dios. Yo veo la bondad de Dios en mi cartera, yo veo la bondad de Dios en el vehículo que traigo, y yo veo la bondad de Dios en todos los lujos que puedo tener yo en mi casa. Y eso no es una bondad de Dios, ¿sí? Ahí no se manifiesta la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifiesta de muchas otras formas. Quise hablar un poquito de este testimonio, tratando de que la gente entienda cómo tenemos un Dios que aún sin merecerlo, Dios es muy misericordioso, y Dios por gracia muchas veces nos da cosas, a veces sin merecerlas. Amén. Amén. Bueno, qué bueno que lo compartiste, y tú puedes dar testimonio que Dios da más de lo que quita. Amén. Y cuando nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer, a veces no lo entendemos, pero lo que nosotros debemos de saber es que Dios hará algo bueno con eso que está haciendo. Pero desafortunadamente, creo que a todos nos pasa al principio, tenemos un concepto muy pobre de Dios. ¿Por qué digo que tenemos un concepto muy pobre de Dios? Para muchas personas, que Dios sea bueno es que Dios les dé dinero. O para muchas personas, que Dios sea bueno es que Dios les conteste oraciones. Ese es un concepto muy pobre de Dios, porque no alcanzan a ver todo lo que es Dios, ¿sí? Todo lo que es Dios. Ahora, hay personas que pueden pensar que están disfrutando la bondad de Dios, como tú lo dices, porque yo lo he escuchado. Dios ha sido bueno porque yo tengo mucho. Y yo siempre me pregunto, ¿y será que eso Dios en verdad te lo dio? Porque Satanás una vez le dijo a Jesús, yo te puedo dar todos los reinos de la tierra porque son míos. Es decir, él le prometió riquezas, pero ¿cómo el diablo le podía dar riquezas al que era el dueño del oro y de la plata y de todas las cosas que en ella hay? No le podía ofrecer nada mejor. Pero a veces nosotros pensamos, no, Dios es bueno conmigo porque tengo riquezas. Dios es bueno conmigo porque tengo propiedades, o no sé. Pero la bondad de Dios va más allá de eso. Pero nuestro concepto tan pobre que tenemos de Dios nos hace conformarnos con solamente eso. Pero ahora vamos contigo, papá, hermano papá, a hablar, ya hablamos de dos principios, pero vamos a hablar de que Dios permite la maldad, usa la maldad, no para negar su bondad. Porque miren, Dios no tiene problemas de hacerse responsable de lo que Él hace. Y lo veíamos el domingo en la predicación en Oseas 4. Yo soy el que trajo la muerte. Yo soy el que cerró los cielos. Yo soy el que quitó la lluvia. Yo soy quien mató a sus jóvenes. Dios no tiene problemas de hacerse responsable de nada. ¿Pero por qué? La pregunta sería, ¿por qué Dios permite la maldad y a veces usa la maldad? No es para negar su bondad, sino siempre ha sido para evidenciar la maldad del hombre y que esa maldad tiene consecuencias. Y con eso lo vamos a ver contigo. Y la maldad del hombre tiene consecuencias, ¿no? Desafortunadamente, muchas de las veces nosotros
venimos a Dios buscando el estar bien económicamente, la salud. No es malo, yo no digo que sea malo. Y no significa que no pensamos que Dios no lo va a dar. Dios no lo puede dar. Sí, o sea, no es malo. Muchas de las veces el que alguien tenga dinero no es malo. El problema es cómo utiliza el dinero, ¿no? El que Dios le está dando. Y si él en algún momento entiende que esto Dios se lo está dando para poder proveer. Entonces, esa situación sí es complicada. Pero el principal problema no de Dios, el principal problema del hombre es la ausencia de Dios en su vida. Es la ausencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y donde nosotros no evidenciamos la bondad de Dios. Y desafortunadamente, aún nosotros como creyentes, no evidenciamos a la bondad de Dios en nuestras vidas. No es que Dios sea malo. Es que nosotros tenemos mucha, pero mucha ausencia de Dios en nuestras vidas. Es ahí donde radica el problema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dice Dios así en su palabra: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Fíjense lo que dice aquí Jeremías, ¿no? Dice, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Ese es el problema hoy en día, ¿no? Que la maldad existe en nosotros, pero porque en un principio yo leía que Dios quiere que nosotros sigamos sus estatutos, que nosotros sigamos su palabra. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios conforme a su palabra, nosotros mismos vamos a ir enderezando nuestras vidas, vamos a ir teniendo guía de parte de Dios. Y vamos a empezar a dejar de hacer aquello que aparentemente, con lo que iniciamos, pensamos que es bueno, pero que en la verdad es malo. Muchas de las veces, hoy en día, seguimos haciendo cosas que no son agradables a Dios. El día de ayer, por la noche, cuando estábamos orando, decíamos, ¿por qué orar? Comentaba nuestro pastor, ¿por qué orar? O sea, simplemente porque tengo una necesidad. O sea, aquí lo importante es que tengo que orar porque realmente tengo ese deseo en mi corazón. Porque tengo que actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por una conveniencia? ¿Para que Dios bendiga mi trabajo? ¿Para que Dios bendiga a mi familia? No, porque realmente es algo que Dios me pide. Pero eso que pide que yo lo haga con amor. Que yo ore día con día a las 9:30 de la noche con amor. Que yo venga a un culto los domingos con amor, que yo esté escuchando esas transmisiones con amor, que Dios realmente transforme mi vida para que yo vaya viendo qué tan bueno es Él y mi esperanza vaya creciendo, porque eso es lo importante, que nuestra esperanza y nuestra fe crezca, y la única manera de que esa crezca es a través de su palabra. No es que Dios no exista, Dios no existe para aquel que hace lo malo. ¿Por qué no? ¿Y por qué no es que no exista? ¿Por qué no de repente niega a Dios? Porque cuando nosotros hacemos lo malo, no queremos reconocer que Dios existe y que lo que nosotros hacemos, tarde o temprano, va a tener un castigo. Va a tener tarde o temprano, pero es lo que yo hago. Es lo que yo hago. No es porque Dios sea malo. Es lo que yo hago. Por eso dice, vuelvo a leer, dice, tu maldad te castigará, dice, y tus rebeldías te condenarán. O sea, tú mismo, lo que nosotros hacemos. El problema es que nosotros cometemos algún pecado, luego o le echamos la culpa al diablo, como decías, ¿no? No, también Dios castiga, pero por lo que nosotros hacemos. Ahora, nosotros realmente, siendo creyentes, aún hoy en día, ¿reflejamos la bondad de Dios en nuestras vidas? Es algo que nosotros tendríamos que preguntarnos. Pero también vamos a ver qué nos dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Dice Dios así en su palabra: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, dice, Dios hizo al hombre recto. Y esto lo vemos en el principio con Adán y con Eva. Dios los hizo rectos. Dice la palabra que Dios hablaba con ellos, ¿no?
Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos? Dice aquí, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas de las veces nosotros, aún a veces nos prestamos a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Nosotros todo lo que hacemos lo ponemos en las manos de Dios orando, todo. Es una cosa que nosotros tenemos que considerar. El principal del problema del hombre es ese, que nosotros no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros nos atrevemos a pensar, fíjense, que nosotros no merecemos ninguna maldad, porque nosotros nos justificamos. Dios no miente, desde hace un rato, ¿no? Dios no es mentiroso como nosotros. Y nosotros en nuestra maldad mentimos. Pero como creemos que Dios es bueno, creemos que esa maldad que hoy en día hacemos no nos va a alcanzar. Porque Dios es bueno. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Es un hilo muy delgado que nosotros nos justificamos. Y muchas de las veces nosotros como creyentes hacemos cosas que no son agradables a Dios, porque decimos, es que Dios es bueno. Entonces, como Dios es bueno, lo que yo hago, Dios me lo va a perdonar, Dios me va a justificar. Y que a veces queremos tener a un Dios solapador de lo que yo no hago. Ese es el problema, ¿no? Cuando me conviene, oro, porque tengo una necesidad. Cuando no me conviene, me aparto de Dios y hago maldad. Entonces, qué importante es que nosotros eso quede claro. Ahora, pensamos que esa maldad no va a tener consecuencias. Tarde que temprano, esa maldad tiene consecuencias. Y muchas de las veces, fíjense, lo vemos aún en algo tan sencillo, en algo que en ocasiones nosotros nos damos cuenta, en el comer. Digo, ahí tal vez no hablemos de maldad, pero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ya hace 9 años un infarto, hace 3 años va a ser en diciembre, un paro cardíaco. Y yo puedo pensar, es porque Dios es malo, ¿no? Es mi forma de alimentarme, tan sencillo como eso. Es mi forma de alimentarme, no es porque Dios sea malo. Yo hace 9 años pude haber pensado, híjole, me bauticé y Dios me está castigando. O sea, dependiendo de cada uno de nosotros, cómo conoce a Dios, cómo acepta la voluntad de Dios, es como nosotros empezamos a entender las cosas en nuestra vida, como lo que tú comentabas, Memo, ¿no? Conociendo a Dios, es más fácil entender que su voluntad está obrando en nuestras vidas. Y Dios multiplicó, amén, ahora ya tienes 2, ¿sí? Pero eso es difícil, cierto, es difícil para cualquiera, aún para el más creyente es difícil vivirlo. Claro que puede haber hasta dudas, claro, pero Dios siempre nos va a fortalecer. Amén. Yo creo que nosotros tres que tenemos contacto con otros de nuestros hermanos o con otras personas, muchas personas, no por pensar en alguien, porque no estoy pensando en alguien, pero muchas personas muchas veces han venido a mí, pero ¿por qué Dios me está castigando? Y yo digo, bueno, lee Jeremías 2:13, 2:19, tu maldad te castigará. O sea, Dios permite la maldad en tu vida porque es sencillo, porque te lo mereces. Y a veces aceptar eso en nuestra vida, que nos merecemos lo malo, es difícil para nosotros, porque ¿quién tú te crees? O sea, ¿en realidad te crees lo suficientemente bueno como para que Dios sea el culpable? Y a veces yo me he encontrado a muchas personas que dicen, ¿por qué Dios ha hecho esto no sé, a lo mejor en mi esposo? Pues que tu esposo ama el pecado. ¿Por qué Dios ha hecho esto en mi hijo? Porque tu hijo ama el pecado y su maldad se merece un castigo. ¿Sí? Y dice, y tus rebeliones te condenarán. Una vez alguien haciendo un ejercicio entre un ateo y otro decía, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué creó el infierno? Bueno, porque Él es bueno. Precisamente porque Él es bueno, creó el infierno, porque nadie que corresponda a su bondad se merece su bondad y merece un castigo, y el castigo es eterno, y Él es un juez justo, y si es un juez justo, tú te mereces el infierno porque no correspondes a tu bondad. Es sencillo. Digo, hasta en las leyes estaría, ¿no? Así, legislaciones sería así, porque hay cárceles, porque hay gente mala. Es así de sencillo, porque hay gente que ha delinquido. Entonces, ¿por qué existe el infierno? Porque existimos personas perversas como el ser humano. Entonces, ya tratamos de entender ahorita a través de nuestro hermano Jesús por qué Dios muchas veces permite la maldad y Él sigue siendo bueno. Y nunca la maldad va a negar la bondad de Dios. Y contigo, Memo, ahora vamos a ver que la bondad de Dios nos proporciona esperanza en este mundo de maldad. Amén. La mayoría de nosotros siempre estamos
preocupados por nuestro presente y a veces hasta por nuestro futuro, ¿no? Y vemos que nuestro futuro es incierto. Eso es lo que ve mucha gente allá afuera. Y en esta tarde pues yo te diría que si tú conoces a Dios, tu futuro nunca va a ser incierto. Tal vez sea desconocido, tal vez no lo vas a conocer tal cual, pero son dos palabras totalmente diferentes, el que sea incierto y el que no lo conozcas. Porque tenemos que entender que a través de la palabra de Dios, el tratar de el tener una comunión con Dios como Él la quiere, el atesorarlo en nuestras vidas, pues ese futuro o ese presente va a ser desconocido, pero va a ser mucho más claro para tu vida con la presencia de Dios. Entonces esa parte nosotros tenemos que entenderla muy bien, porque tenemos un Dios que es consolador, tenemos un Dios que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, pero nosotros los creyentes sabemos que Dios regresará, pero ya no vendrá a morir por nuestros pecados, sino ya vendrá a juzgar a vivos y a muertos, ¿no? Y a todos aquellos que no hicieron su voluntad. Entonces, esta parte se vuelve muy importante, porque si nosotros preguntáramos una pregunta al aire, ¿quién de nosotros o quién de la gente que nos ve vendría a morir a este mundo por tanta maldad que hay en el mismo mundo? A veces la gente diría, no, pues no valdría la pena, ¿no? Pero Dios lo hizo, porque tenemos un Dios consolador, porque tenemos un Dios que quiere que en nuestra vida haya esperanza, a pesar de que vivimos en un mundo donde pareciera que esa maldad aflora más, pero Dios está presente, Dios está presente, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y atesorarlo como creyentes, de también llevar esas buenas nuevas a toda aquella gente que no conoce de Él, para que pueda atesorarlo en sus vidas y lo pueda conocer. Y vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7 para entender cómo tenemos un Dios que aún en este mundo nos da esperanza. Y dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo, Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Tenemos un Dios de consolación, tenemos un Dios que en medio de todo lo que vivimos, de tanta maldad, la luz de Dios nunca se va a apagar, ¿sí? Y ese es el verdadero propósito que Dios quiere en nuestras vidas, que lo conozcamos y que podamos hacer su voluntad. Y dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Amén. Lo mejor que nosotros podemos tener entonces en nuestra vida es a Dios y tener su bondad en nuestra vida, porque este mundo es difícil. Dice Romanos, Pablo dijo en Romanos que toda la creación brama, gime por la manifestación de los escogidos, es decir, aún toda la creación no funciona como tendría que funcionar. Aún entre los animales, en los océanos, en las aves, hay sufrimientos, porque nosotros llevamos toda la creación a ese sufrimiento, pero en el medio de ese sufrimiento podemos conocer a ese Dios de toda consolación. Amén. Ahora ya casi para terminar, Padre, porque a veces nos tardamos como 2 horas. Bueno, nosotros tenemos paciencia, ojalá y nuestros hermanos también tengan paciencia.
contigo vamos a ver, ya una vez que hemos hablado de todas estas verdades que nos han enseñado de la bondad de Dios, contigo vamos a ver cómo podemos entonces nosotros, a pesar de todas estas cosas, poder ver lo bueno y la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo le hacemos? Ahora vamos a aplicarlo. ¿Cómo poderlo ver lo bueno? Lo decía hace un momento, ¿no? Dios hace llover para bueno, para mal. Hoy nos levantamos, el sol cambió en su esplendor, a pesar que ayer hizo bastante aire, ¿no? Nosotros, ¿cómo reconocemos esto en nuestras vidas? ¿Cómo poder reconocer todo esto en la vida de cada uno de nosotros? Ahí es donde radica el problema, que damos por sentado muchas cosas y realmente no nos ponemos a pensar que hoy en día nosotros, Dios ha sido bueno, y como comentabas hace rato, Memo, aún a pesar antes de ser creyentes. ¿Y por qué Dios siempre ha sido bueno con nosotros? Porque pues, aquí estamos. O sea, a pesar de las situaciones, de las dificultades, antes de ser creyentes, aquí estamos. O sea, hay un propósito en la vida de Dios para cada uno de nosotros. Pero vamos a ir al Salmo 73. Pensé en leerlo y yo les sugiero a mis hermanos que están viendo esta transmisión, si pueden leer todo el Salmo completo, son 28 versículos, que lo lean. Yo solamente voy a leer el 1, el versículo 1, 26, 27. Si lees los 28, 3 horas aquí. No, ya acabas de ver que no, entonces, bueno, dice, voy a leer solamente el 1, 26, 27 y 28. Dice Dios así en su palabra: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y cuando dice Dios, ciertamente es bueno Dios para con Israel, debemos de entender que Dios es bueno para con su pueblo, porque Israel era su pueblo. Amén. Y dice el versículo 26, 27 y 28, fíjense: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ojalá y ese sea el sentir de nosotros, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ojalá y que este sentir sea nuestro. Lo que hay en medio de estos versículos es donde Dios azota a ellos. O sea, Dios es pura maldad, pero esta maldad es para que nosotros podamos entender la misericordia de Dios y el amor de Dios, que a pesar de que nosotros somos malos, ojalá y así, por eso les decía que leyeran todo el capítulo 73, que nosotros podamos reflexionar así como dice el salmista, y que nosotros podamos entender que solamente estando de la mano de Dios, nosotros vamos a recibir el bien. Amén. Muchas de las veces pensamos, no es malo el tener estudios, claro que no es malo, ¿sí? Pero muchas de las veces nos enfocamos más en educar a nuestros hijos en un colegio, en una escuela, que enseñarle de Dios. Ese es el problema que tenemos, porque queremos que ojalá y le vaya bien. A veces eso decimos, como padres, para que a mi hijo le vaya bien. Y pensamos que le va a ir bien si nosotros lo metemos en una escuela. No digo que no los manden, pero que también, así como nos esforzamos en formarlos académicamente, que ojalá nos esforcemos aún más para formarlos espiritualmente a través de la palabra de Dios. Entonces, pero también algo importante, Romanos 12:9, para que realmente, porque Dios conoce nuestros corazones. ¿Hasta qué punto muchas de las veces es bueno y es malo que Dios conozca nuestros corazones? Para los que hacen el mal es malo. Es malo, y para los que hacen el bien es bueno, ¿no? Entonces muchas de las veces depende de la situación que nosotros nos encontremos. Pero fíjense lo que dice Romanos 12:9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Qué difícil es para nosotros que esas palabras las podamos tener siempre en nuestra mente, ¿sí? Primero dice que el amor sea sin fingimiento. Dice: aborrece lo malo, sigue lo bueno. Que nosotros, yo decía hace un rato, podamos ser luz aquí en la tierra
de lo bueno que es Dios. Pero no nada más decir es que Dios es bueno. Yo puedo decir, mi hermano Memo, Dios es bueno, y yo tratarte mal, y yo siendo creyente, o sea, no estoy mostrando la bondad de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos mostrar esa bondad a través de nosotros, a través de sus hijos. Ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos ser transformados y que reflejemos la bondad de Dios aquí. No nada más que digamos que Dios es bueno, porque ojalá y no podamos terminar esta sesión y digamos, es que Dios es bueno. No, pero Dios quiere que también nosotros seamos buenos. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, también nosotros tenemos que tener la seguridad que la bondad de Dios es inmutable, que la bondad de Dios no cambia, esa es siempre. Qué difícil es para nosotros permanecer inmutables en nuestro carácter, inmutables en nuestra forma de pensar, inmutables en nuestra forma de ser. Que ojalá siempre nosotros podamos ser verdaderos creyentes y poder mostrar la bondad de Dios, pero sobre todo a través de nuestras vidas. Amén. Y fíjense cómo decía el salmista, pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Y cómo nosotros podemos disfrutar lo bueno, la bondad de Dios, y a veces nosotros estamos tan lejos de Él. Yo siempre he dicho cómo nosotros, y era algo que ahorita tú decías, o sea, qué tan conveniente es que Dios sea omnisciente y Él conozca mi corazón. Bueno, si yo hago lo bueno, disfrutaré lo bueno. Si yo hago lo malo, esa verdad a mí me va a aterrar. Y desafortunadamente muchas veces los que hacemos la maldad no amamos a Dios. Esa es la verdad, no amamos a Dios. Por eso dice Juan en su evangelio, he aquí los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hay muchas personas que no vienen a Cristo, que no quieren creer en Él, como tú decías hace rato, que no desean amarlo porque aman su maldad. Y mientras tú ames tu maldad, no vas a amar a Dios, tu corazón va a estar dividido. Y nadie puede servir a dos señores, dijo Jesús. O aborrecerá a uno y menospreciará al otro. Y es así de sencillo. Y a veces nosotros mismos amamos nuestra maldad y decimos, ¿por qué yo no veo la bondad de Dios en mi vida? Porque amas lo malo. Y también, porque practicamos lo malo, ¿no? Y a veces nosotros quisiéramos que hace rato tú usaste una palabra solapador, que Dios pasara por alto, ¿no? Lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos, y que Dios dijera, sin faltar el respeto a Dios, que Dios fuera muy tonto y dijera, no importa lo que tú hagas, yo te amo un montón y te voy a dar todo, no importa, tú dale. Pero Dios no es así, Dios es sabio y Dios es justo. Ese Dios que la gente se crea existe nada más en tu mente, porque en los cielos no existe. Entonces, la voluntad de Dios, el amor de Dios y el acercarnos a Él nos va a llevar a disfrutar su bondad en nuestra vida. Y también como tú decías, papá, a veces nosotros nos preocupamos porque Dios sea bueno, pero ¿realmente esa bondad está en mi vida? Porque, a ver, yo para poder amar necesito tener bondad, para tener paciencia necesito tener bondad, para tener misericordia necesito tener bondad, incluso para ser fiel necesito tener bondad, pero a veces nosotros queremos hacer para hacer y Dios no, Dios es y hace. Igual el creyente, tú no vas a hacer algo para poder ser creyente, y eso a veces nosotros tenemos que romper, ¿no? A veces cuando enseñamos, tienes que hacer para hacer, y Dios dice no. Haces lo que tú eres. Dios hace lo bueno porque es bueno. Y tú vas a hacer lo bueno en tu vida el día que reconozcas que necesitas la bondad de Dios en tu vida. Amén. Ok. ¿Quieres comentar algo? Porque alzaste el micrófono. Y cuando alzas el micrófono es porque quieres hablar. Hay que ser para poder hacer. Amén. Si no, difícilmente. Entonces por eso decía, no, si no, ya de alguna manera somos hipócritas. Así es. Amén. Y Memo, vamos a hablar contigo. Amén. ¿Ya acabamos? Amén. Sí. No sé, nuestra productora luego nos corta el tiempo. 1 hora. ¿Qué? ¿40? 1:04 dice. Ok. Bueno, ya nada más para terminar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de la bondad de Dios? Pues en la creación, ¿sí? En la creación, todos los que creemos en Dios, sabemos que Dios fue creador de todo lo que tenemos, de todo lo que nuestros ojos pueden mirar y aún lo que no pueden mirar, todo Dios lo creó. Y dentro de esa congruencia que tiene Dios, pues también creó a cada ser humano, inclusive a todo aquel que
que inclusive no cree en Él, y que a veces en su falta de conocimiento dicen, pues yo soy creación de Dios, aunque no lo conozca, o yo soy un hijo de Dios, aunque no lo conozca, o algunos todavía se van mucho más allá y dicen, bueno, pues a mí no me creó ni un Dios, ¿no? Yo vengo del chango, ¿no? Como decíamos semanas anteriores, ¿no? Entonces fíjense cómo ahí se ve reflejada totalmente la bondad de Dios. Que aún gente que está en este mundo en la actualidad sin conocerlo, sin quererse acercar a Él, sin querer tener una verdadera comunión con Él, ¿sí? Dios está siendo totalmente bondadosos con ellos. No pueden ser llamados hijos de Dios porque no le conocen, que es una diferencia enorme, ¿no? Lo que platicábamos ayer. No puede ser llamado un hijo de Dios alguien que no quiere nada de Dios. Pero ahí se ve la bondad, simplemente ahí, en cómo Dios permitió que todo lo que nosotros podemos observar, lo podamos vivir, lo podamos tener, desde tener una lluvia, como decía nuestro hermano, desde poder admirar el sol, desde poder admirar cómo crece una planta. Ahí está la bondad de Dios. Y creo que lo que nos debemos de llevar en esta tarde, todos nuestros hermanos, es que fíjense la responsabilidad que tenemos, la mayoría de nosotros como padres, porque todos somos papás. Nuestro hermano Chucho pues ya te educó ya mucho tiempo, pero aún así todavía te sigue dando consejo. Todavía no ha terminado. Todavía no termina. Pero fíjense la responsabilidad que tenemos nosotros como padres para que todos nuestros hijos empiecen a conocer esa bondad y empiecen a conocer de Dios, para que cada día más nuestro mundo vaya conociendo más ese acto de bondad, como decía nuestro hermano Chucho, ¿no? No podremos hablar de una bondad de Dios sin que nosotros la manifestemos en nuestra vida, o no podemos manifestarla únicamente un día y al otro día ya no. O sea, esa bondad debe de existir siempre en nuestros corazones. Entonces, la invitación es que nosotros tengamos esa responsabilidad con nuestros pequeños, con nuestros hijos, no importa la edad que tengan, esa es una realidad, no importa la edad que tengan, para que así como Dios es bondadoso con nosotros podamos ser bondadosos con nuestros hijos, pero no únicamente bondadoso de decirle, mira, soy tan bondadoso que hoy te voy a dar de comer, soy tan bondadoso que hoy te compré estos zapatos. No, soy tan bondadoso, hijo, ¿sí?, que te estoy enseñando lo que quiere Dios en tu vida y te estoy mostrando que hay muchas cosas allá afuera que no te van a convencer y no te convienen, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer cada uno de nosotros como cristianos, que conozcan a Dios, que conozcan esa bondad de Dios, que conozcan cada uno de sus atributos, para que llegue un punto donde esta maldad que hay en nuestro planeta, no únicamente en nuestro país, llegue a ir disminuyendo de una forma tal, porque Dios empieza a prevalecer en la vida de cada familia. Ese sería, con eso culminaría, para que nosotros podamos observar y conocer esa bondad que tiene Dios en nuestras vidas. Amén. 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 Contigo, vamos a continuar. Otra manera de poder entender este atributo de la bondad de Dios es a través de nuestras obras, ¿no? De hecho, vamos a ver Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 19, vamos a ver qué nos dice. Dice Dios así en su palabra: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Y lo que comentaba hace un rato, ¿no? Dice, nosotros tenemos que mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Nosotros tenemos que aquí y ver que este atributo, como los que hemos visto 7, 8 semanas anteriores, es un atributo comunicable. Es un atributo que Dios quiere que nosotros tengamos, que lo imitemos a Él,
¿no? Por eso son imitables, porque muchas de las veces se nos hace difíciles a nuestra vida poder llevar esos atributos a nosotros y poderlos hacer. No porque sea difícil, sino porque nosotros muchas de las veces no nos esforzamos en llevarlos a cabo en nuestra vida. No es suficiente en saber que Dios es bueno, sino mostrar que Dios es bueno. Amén. Una fe genuina en nuestras vidas es poder mostrar a Dios a través realmente de nuestras vidas, ¿no? Esa es una fe contundente, es la evidencia de que nosotros hacemos la voluntad de Dios. O sea, porque la fe requiere de obras, ¿no? Pero obras que, ojo, que engrandezcan a Dios. Ese tipo de obras quiere Dios, que nosotros podamos mostrar a Dios en su vida. Es esa fe genuina cuando entonces nosotros podamos ser sensibles a la necesidad de la iglesia, a la necesidad de las diferentes familias, aún que no sean de la iglesia. Es como nosotros podamos a poder mostrar esa bondad de Dios a través de todos ellos. Las buenas obras siempre van a ser reflejadas y siempre van a estar sustentadas por Dios. No por lo que nosotros pensamos o creemos, y lo que decían, no por lo que nosotros somos, no, porque Dios es bueno, nosotros podemos ser buenos. Amén. Y queremos aclarar que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe, por gracia, pero esa fe y esa gracia se manifiesta en obras, ¿sí? Cualquier persona puede decir, yo tengo demasiada fe, y tus obras pueden negar esa fe que tú dices que tienes. Entonces, la salvación produce obras en tu vida para salvación y por salvación. Y una de las obras que manifiesta la salvación es regenerar nuestro corazón a bondad, ¿sí? Entonces, yo sé que Dios es bueno, pero también yo sé que esa bondad Dios la ha querido comunicar en mi vida para que yo pueda reflejar su bondad. Y hace rato nuestro hermano Jesús decía algo. Tal vez nosotros nos preocupamos por ser excelentes estudiantes. Bueno, sé un excelente estudiante, pero siendo estudiante refleja la bondad de Dios. Sé el mejor profesionista, pero refleja la bondad de Dios. Sé en tu trabajo, a lo mejor no eres estudiante ni profesionista, a lo mejor tienes un oficio o tienes un negocio, o no sé, andas en un taxi, pues ahí refleja la bondad de Dios, refleja la gracia que has recibido, porque no es suficiente contemplar a Dios sin que lo contemplemos en nuestra vida, ¿no? Es como Santiago decía, es como ver nuestro espejo en un rostro más natural e irnos. O sea, ¿de qué te sirve ver algo si no lo puedes reflejar en tu vida? Entonces, podemos concluir diciendo esto: Dios mostró su bondad al crear los cielos y la tierra y darnos vida a todos nosotros, pero nosotros somos su creación perfecta. En el hombre Dios decidió plasmar su imagen, y no nada más eso, lo hizo mayordomo de la creación. Y plasmar la imagen de Cristo en nosotros es plasmar su bondad. ¿Y cómo podemos ser mayordomos o buenos mayordomos? A través de su bondad. Ahora, la mayor muestra de la bondad de Dios es dándonos a su Hijo. Nadie ha hecho eso, ni nadie lo hará. Y lo hizo voluntariamente y sin quejarse y sin chistar. Lo hizo voluntariamente, es decir, todo lo bueno ya lo hemos recibido de Dios. Todo lo bueno ya lo hemos recibido de Dios. ¿Para qué? Para que ahora nosotros estemos capacitados en mostrar esa misma bondad en medio de esta creación que está caída y que gime, como dice el apóstol Pablo. Amén. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar. Algo que los dos quieran terminar, o alguno de los dos quiera terminar diciendo. Ya, pastor. Amén. Entonces, ya, vamos a cortarle. Mis hermanos, les queremos decir que tengan muy buenas noches, confíen, conozcan a un Dios bueno y sobre todo reflejen su bondad. Amén. Amén. Y vamos a terminar orando con Memo, porque él dijo, ya pastor, ya vámonos. Entonces vamos a terminar orando con Memo. Amén. Es que si no nos das cuerda y nos tardamos otros 20 minutos. Bueno, amén. Está bien, ¿no? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos regaló. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por este momento. Te damos gracias, Padre, por tener tú el control de nuestras bocas, por utilizarnos y darnos sabiduría únicamente tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia. Jesucristo es vida eterna.
que puedas comunicar a través de tu iglesia esa bondad que tú quieres que ella misma tenga, Señor. Pero no únicamente esa bondad, sino cada uno de tus atributos, Padre, que hemos venido conociendo a través de estas enseñanzas, que tu iglesia poco a poco las vaya atesorando, Padre, para que podamos tener una verdadera comunión contigo, Señor. Amén. Bendice a tu iglesia, pues, bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando, Padre, y en ti ponemos cada una de nuestras aflicciones, Padre, y cada una de las cosas que nos están atormentando y nos están afligiendo en estos momentos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.